Yo no sé si ustedes recuerdan la última vez que yo les hice una grabación de un capítulo, realmente no recuerdo exactamente cuál fue, en donde les decía y hablaba del dominio propio y todo esto y mencionaba que era muy buena haciendo ejercicios y que anotaba cosas y demás. Y claramente era así, pero hoy día no sé qué cambió, algo cambió, que de alguna manera esa chica que de hecho cuando estaba en el mundo le era muy fácil hacer muchas cosas y extraalimentarse de más, ahora que lo hace con un propósito en específico pareciera que no fuera tan sencillo. Y he llamado a este capítulo Algo cambió porque realmente siento que sí cambió algo. Y aunque no logro saber con exactitud qué es, he venido hoy a grabar en Desde la Cisterna Podcast el cómo me he estado sintiendo por el hecho de fallarme a mí misma en muchas cosas que me he propuesto hacer y que de alguna manera no he hecho, no he cumplido, o si lo hago un día, 2 días no, una semana sí, 2 semanas no. Y me pregunto, ¿realmente qué sucedió? ¿Qué cambió? Bienvenidos sean todos a este capítulo en donde voy a tratar de dejar al descubierto muchas cosas en mí misma que poco hablo, poco converso con los demás acerca de esto, principalmente porque no tocamos el tema, pero trato de ser una buena consejera cuando me piden que hable al respecto, porque de alguna manera a eso nos llama Dios. Yo siempre he pensado que es bueno dar consejos cuando vienen de parte de Dios, y cuando están alineados a lo que Dios quiere que hagamos, pero también es bueno dar consejos que no tienen que ver necesariamente con Dios, pero que de alguna manera, por la experiencia que tú has tenido, positiva o negativa, te da autoridad para que hables al respecto. Así que hoy les quiero hablar de cómo ha sido tan difícil para mí en los últimos 5 meses quizás el tener disciplina a la hora de comer y a la hora de hacer ejercicio y cómo se ve relacionado esto directamente con Dios. Porque de pronto algunas personas dirán, pero ¿eso qué tiene que ver con Dios? Sí, tiene que ver mucho, más allá de lo que Dios dice en su palabra, de que el cuerpo es nuestro templo, en donde mora el Espíritu Santo y que debemos honrarlo. A Dios le importa también que nosotros seamos conscientes del por qué hacemos las cosas que hacemos. En este caso, hoy les quiero comentar algo que pasaba mucho tiempo atrás cuando trabajaba en esta aerolínea donde les he hablado mucho en los capítulos. Y recuerdo que nosotros teníamos unos turnos tan pesados, tan difíciles, era tan complicado, o sea, wow, que solo recordarlo me frustra. Chicos, yo recuerdo que yo me levantaba a las 1 de la mañana a bañarme porque a las 2:30 de la mañana me recogían y eran las 12, 12:30, 1:30 y aún de la tarde y aún no había salido de mi turno. Y estaba tan cansada, tan abrumada. Recuerdo que nosotros madrugamos 7, 6 días seguidos y eran un horario así extremadamente crueles y despiadados. Y a pesar de mi cansancio físico, emocional y espiritual, porque nos enfrentábamos a mucho caos, a mucho estrés, a mucha carga laboral, no meramente por nuestros jefes o cosas así, sino por eh, la ubicación o la asignación operacional que teníamos. Recuerden que las aerolíneas manejan tiempos, dependen mucho del clima, dependen mucho de muchísimas cosas que pueden alterar los itinerarios reales de los vuelos y demás. Y sufrimos mucho eso, era una estación que sufría muchísimo de eso. Pero a pesar de mi cansancio, a pesar de lo agotada que yo podía estar sintiéndome, yo siempre sacaba espacio para hacer ejercicio. Yo era de las que salía y me iba directamente al gimnasio en donde pagaba una membresía, me daba una ducha de pie a pa, me vestía y salía como una fiera a hacer ejercicio por 1 hora y media, 1 hora, y regresaba a mi casa a comer, a qué sé yo, leer o hacer cualquier cosa o simplemente ayudar en casa, pero a pesar de que mi vida era muy rutinaria porque era muy repetitiva, siempre hacía estas cosas. Hacer ejercicio no faltaba y comía extremadamente sano, cuidaba de mi línea, cuidaba de mi cuerpo, me preocupaba por él y cuidaba también muchísimo eh,
todo lo que tenía que ver conmigo, es decir, el maquillaje, mi cabello, las uñas. Recuerdo que me las arreglaba cada 8 días y era una cosa que, wow, miro atrás y digo, ¿por qué si ahora se supone que soy una persona que en términos de sanidad está un poco más sana a como estaba en ese entonces? Y todo lo que Dios me ha mostrado de lo que yo soy en Él, de lo valiosa que soy y de lo importante que es para Dios la imagen, que nos veamos bien, no lo hago, porque si ahora esto que Dios me está pidiendo y que tiene un propósito, porque realmente carga un propósito, aunque pensemos que no, es como si fuera una carga para mí. Y ahí es justamente donde les quiero decir. Y sí, sí tiene que ver con el enemigo. El enemigo no ataca lo que no representa una amenaza para ellos. Y sé que muchas veces han escuchado esto, pero hoy les quiero mostrar una perspectiva de la situación que yo he vivido. Tener disciplina muchas veces en los estudios, en los alimentos, perdón, en cómo te alimentas, cómo ejercitas tu cuerpo, en todo lo que haces, en las metas que te pones, es lo que muchas veces te va a llevar al siguiente nivel con Dios, es lo que te va a hacer llegar a esa otra temporada de recompensas, de cosechas a la que Dios te quiere llevar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de orden en donde se importa de nuestra vida espiritual, pero también de nuestra vida terrenal. Para Dios es importante que tú comas bien, que comas sano, que comas a tiempo, que seas capaz de decirle no por lo menos de lunes a sábado a los dulces, a los helados, a las crispetas, a las palomitas de maíz, como lo llaman en tu país, a la procrastinación y que quizás el domingo después de cumplirla a Él en el templo, en la iglesia, tú te dediques de pronto a flojear un poco porque es el día del descanso y Dios quiere realmente que el domingo sea un día en donde sus hijos descansen, pero pide disciplina. Es más, de hecho Dios, y aquí hablo por mí porque me lo ha dicho a través de la palabra, a través de sueños, porque Dios me habla mucho por sueños, chicos. Yo no te pido que seas perfecta, Lucy, pero te pido que le dediques 15 minutos a cada cosa que te ayuden a crear una disciplina, un hábito. Para mí es importante que tú tengas disciplina, porque al lugar en donde yo te estoy llevando necesitas disciplina, necesitas tener una rutina, necesitas, antes que hacer mi voluntad, hacer lo que a ti te gusta, porque cuando tú haces lo que a ti te gusta y lo que te hace sentir bien, tú tienes 100% de disponibilidad a nivel espiritual, a nivel emocional y sobre todo a nivel físico para hacer la voluntad de Dios. Y eso es algo que yo no lograba entender. Yo quiero pensar que quizás lo que está pasando conmigo es cansancio, de pronto largas temporadas de espera, largas temporadas de esperar una respuesta, quizás en no sentir que he llegado al lugar donde pronto mi espíritu quisiera estar, promesas que no he visto todavía 100% cumplidas, no sé yo, pueden ser excusas realmente, porque no tendrían que afectar o no tendrían por qué llevarme a ser desobediente con lo que Dios me está pidiendo que haga. Pero si pudiera yo decir abiertamente hoy aquí en esta mesa en donde estoy sentada grabando, en esta provincia de este país en donde estoy, es que creo que es cansancio. Eh, vi a Dios o lo he puesto en un lugar en donde, ¿qué sentido tiene que me esfuerce en hacer estas cosas que me estás pidiendo que haga si al final no he visto nada de lo que me has prometido? Suena muy duro, suena muy cruel y despiadado, pero quiero ser honesta con ustedes. Era uno de los pensamientos que más se venían a mi mente y quizás era el enemigo atacándome, no lo sé. Quizás era mi carne, quizás era yo, quizás era mi frustración de tanto esperar algo y no ver, pero era lo que pasaba por mi mente. O también a veces pensaba, pero bueno, está bien, me esfuerzo, pero no tanto, pero cuando yo esté en ese lugar de promesa, entonces sí voy a hacer 100% lo que Dios me pide que haga, entonces sí me voy a esforzar, entonces sí voy a hacer todo al 100% porque sé que lo puedo hacer. Pero me olvidaba de que a Dios no le sirve eso y aunque suena un poco fuerte decir que le sirve a Dios y que no le sirve, yo lo veo así, chicos. A Dios no le funciona que tú decidas hacer ejercicio de lunes a sábado, pero en tu corazón o en tu espíritu ni siquiera sepas el por qué lo haces. O sea, estoy haciendo esto porque Dios lo quiere, porque me gusta o porque tengo que cumplir algo que me pidió para ser disciplinada. Para Dios es más importante porque lo estás haciendo.
Entonces, ¿qué pasaba? Cuando me dedicaba solo 15 minutos a hacer algo, pero esos 15 minutos eran 15 minutos completamente conscientes de que Dios necesitaba ver en mí disciplina e impulso para hacerlo, lo hacía completamente plena, creyendo que lo que acababa de hacer, perdón, era lo que Dios quería que yo hiciera. Pero yo también era consciente el por qué lo estaba haciendo. Y lo estaba haciendo porque quería agradar a Dios, porque quería que Él me viera como una persona en la que Él podía confiar mucho más de lo que me ha dado actualmente. Pero sobre todo, era consciente de que mi desobediencia en hacer lo que Él me había pedido en cosas tan prácticas como levántate temprano, haz ejercicio, come sano, duérmete temprano, crea una rutina para dormir, era algo importante para él y que desobedecerlo a él solamente me estaba alejando y le estaba haciendo pensar al Espíritu Santo que quizás yo no era la persona en la que Dios podía confiar algo mucho más grande. Yo no sé si no cumplir con estas cosas que Dios me pedía que hiciera era lo que iba a impedir que yo viera los cielos abiertos en mi vida, pero sí creo que iba a afectar la visión que yo tenía de Dios, porque podía pensar que podía hacer lo que yo quisiera, lo que a mí se me diera la gana, y no lo que Dios quería que yo hiciera. Recuerden que es más importante, y esta semana lo leía en la historia del salón, creo que les comentaba en el capítulo pasado, de que es más importante la obediencia que el sacrificio. Entonces, ¿por qué menciono este versículo? Porque hay dos vertientes aquí. Están los que hacemos demasiado, me voy a incluir porque chicos, o sea, ya yo doy por fe y declaro que salgo de ese hueco. Y están los que no hacen nada. Y creería que puede haber una número tres, los que hacen constantemente algo, aunque en su espíritu sientan que no hacen nada. Entonces, teniendo en cuenta este versículo de que para Dios es más importante la obediencia que el sacrificio, a Dios no le sirve en lo absoluto que tú estés yendo de lunes a domingo a gimnasio 2, 3 horas comiendo sano, levantándote temprano, siendo un buen trabajador, pero no teniendo tiempo de calidad con Él, no teniendo tiempo de calidad ni de intimidad en su palabra, no llevando la luz que Él ha puesto en tu corazón a ese lugar de trabajo donde te ha llevado, a esas personas con las que te ha conectado, o que quizás no diezmes o no sepas administrar los recursos que te ha dado. Porque quizás sí, como sano y hago dietas y todo eso, pero esa comida sana y esas dietas las hago en los restaurantes más caros de la ciudad, cada 8 días, invito a otras personas siempre, pago todo yo, o como extremadamente sano, pero como muchos dulces, aunque sean saludables, que salen carísimos. Trato de comer por fuera, aunque siempre sea comida sana. Ese tipo de cosas es a lo que se refiere obediencia, perdón, sacrificio sin obediencia. Dios prefiere que vayas 5 veces al gimnasio, o quizás sí, de lunes a domingo si es tu gusto, 2 horas si es tu gusto, pero que antes de plantarte en ese gimnasio, si te paras a las 5, seas capaz de pararte a las 3 de la mañana o a las 4, dedicarle 1 hora a Él en intimidad, entregándole tu día, tus pensamientos y todo lo que Él quiere hacer para tu vida en ese día, y luego sí ir 2 horas al gimnasio y matarte ya si quieres hacer eso, comer sano y hacer todo lo demás. Pero también, aparte de que te levantes 2 horas antes o 1 hora antes para dedicársela a Él, lleves eso que puso en tu corazón ese día y lo compartas de alguna manera a través de tu trabajo o de las palabras con las personas que trabajas, que seas luz en ese lugar de oscuridad en donde Él te ha puesto, porque a veces nos olvidamos que todo obra para nuestro bien y que todo lo que Dios hace y permite en nuestra vida es necesario. Es decir, si Dios te plantó en ese lugar es porque en ese lugar es donde te va a bendecir. Si Dios te puso en esa empresa es porque en esa empresa hay 1, 2 o 3 personas que necesitan conocer lo que Dios está haciendo en tu vida, en cualquiera que sea el área donde te esté utilizando, que va a hacer que esas personas se levanten. También está la otra cara de la moneda, en donde yo sigo estando, aunque mentalmente me sienta del otro lado. Esta persona que no hace ejercicio, no come del todo sano,
no es tan constante, simplemente es, ins- es inconstante en muchas cosas que Dios le ha pedido hace mucho tiempo que haga. Pero esta persona hace algo. Se levanta a las 3 de la mañana hacia el Espíritu Santo, le pide que lo haga, dedica 1, 2 e incluso 3 horas en intimidad con Dios, es obediente cuando Dios le habla y le pide que haga algo, cuando Dios le dice quiero que vayas a tu empresa y hoy ores por tu jefe, o que hoy cuando llegues seas capaz de decirle a tus jefes que si podemos hacer una oración antes de comenzar el turno. Es una persona que regala un almuerzo a una persona en la calle porque el Espíritu Santo lo guió. Es decir, sabe y reconoce la voz del Espíritu Santo cuando le habla y es obediente. Es decir, aquí no hay tanto sacrificio, que tampoco es que Dios lo vea mal, pero sí hay obediencia. Pero ¿qué es lo que choca? Dios no pide perfección, pero sí pide disciplina, sí pide constancia y no se contradice en su palabra. Dios es un Dios de orden y parte del orden del que Dios quiere en nuestras vidas es que seamos personas que aparte de tener una buena relación con Él y de ser obedientes a lo que Él nos dice, también en nuestra vida terrenal la veamos como una vida con importancia, porque a la final es aquí en donde estamos viviendo y es aquí en donde Él nos va a utilizar y no podemos reflejar a Jesús en cosas que nosotros no vivimos. Entonces, todo va agarrado de la mano. Pero ahora hablemos de esa tercera vertiente que salió a último minuto y que no pensaba hablar y quizás el Espíritu Santo le va a hablar a alguien aquí. Esta es esa persona que va al gimnasio. Esta es esa persona que va al gimnasio, que esporádicamente lee la Biblia, que esporádicamente se congrega, que muy esporádicamente come sano. Todo en su vida es esporádico e inconstante. Dios no quiere personas tibias. Entonces, ¿por qué es más importante esta tercera vertiente y por qué creo que el Espíritu Santo la puso en mi corazón al venir acá? Él está grabando en estos momentos este capítulo, porque no podemos ser personas tibias, no podemos no rendir en una cosa, pero tampoco no rendir en otra. Dios quiere que rindamos en ambas, o que rindamos muchísimo en una, específicamente su relación íntima con Él, y que nos vaya capacitando en esa disciplina que sabemos que nos cuesta, pero que no dejemos al azar tener una relación con Él. O sea, para Dios es importante que tú te congregues, que leas la Biblia, que hables con Él diariamente, que comas sano, que hagas todo esto. Pero si eres una persona que no tiene constancia en ninguna de esas dos áreas, hay algo que el Espíritu Santo te quiere decir hoy. Necesitas buscar intimidad, porque cada una de las cosas que Él te ha prometido, seas una persona que tenga cercanía con Dios o no en intimidad, Él la quiere hacer por ti. Es una promesa que ya le hizo a tu línea generacional. Es una promesa que ya le hizo a tus papás. Es una promesa que ya te hizo a ti incluso desde antes de nacer. Y Él todo lo que hace lo cumple. Y para que esa promesa se vea materializar en tu vida, Él necesita alinearte. Y parte de su alineación es que tú seas constante en todas las áreas que Él establece en nuestra vida, terrenal y espiritual. Porque ¿qué pasa si solamente te dedicas a la vida emocional, a la vida espiritual con Dios? Perfecto, Dios te va a usar de manera poderosísima, vas a llegar a muchas temporadas, vas a sentir que tienes y que estás cercano a Él, pero va a llegar un momento en donde Dios te va a empezar a decir, quiero que comas sano, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. ¿Qué pasa cuando no lo escuchas o simplemente crees que no es tan importante? Dios deja de hablarte y lo hace de manera voluntaria, de manera intencional, porque sabe que como todo el tiempo has estado escuchando su voz, el día que no la escuches, ese día tú vas a ir, Dios, ¿qué está pasando? Y eso va a hacer que tú te acerques y empiezas incluso a hacer un ayuno. Y en ese ayuno, el cual empezaste a buscar para escuchar la voz de Dios, Él te va a revelar otra cosa. Es que no tienes disciplina y necesito disciplina. Y aquí les hablo desde mi experiencia porque ha sido justamente así. Pero he sido yo la que ha sido inconstante. Aunque he mejorado un poquito, pero todavía necesito seguir mejorando más. Entonces, no sé si están entendiendo el punto del capítulo, pero si hay algo con lo que quisiera que te quedaras, me encanta esta frase, últimamente la utilizo para todo en mi vida. Es que para Dios es importante todo lo que hagas, en tu vida terrenal y en tu vida espiritual. No podría decirte si hay un porcentaje para cada una de las dos vidas. Yo podría decir y me arriesgaría aquí
al pensar que es un 50-50. Es un 50-50 en donde lo comparo con una relación matrimonial en donde hay veces tu pareja está al 50% y tú necesitas dar el 50%. Hay veces tú estás al 40% y él necesita dar el 60%. En esta vida que les hablo de la vida terrenal y la vida espiritual, cuando ambas partes están al 50%, quiere decir que hay una rutina, que hay disciplina, que hay hábitos establecidos. Va a llegar un momento cuando lleguen las temporadas difíciles, los procesos, en donde una de estas dos áreas va a flaquear y aunque parezca increíble de creer, Dios va a utilizar alguna de esas dos para levantarte. Habrán días que no vas a querer orar, pero ir al gimnasio, hacer ejercicio, hacer cardio, levantar pesas, van a elevar tu estado de ánimo y eso de manera indirecta te va a llevar a sentirte mejor y de paso a buscar a Dios en oración. Pero otras veces de alguna manera vas a estar completamente agobiado, cansado físicamente, no quieres trabajar, no quieres hacer ejercicio, quieres comer una hamburguesa, pero buscas a Dios porque esa es la relación que está al 50 al 60% ese día. Y oras, escuchas alabanzas, adoras a Dios, alabas su nombre y de repente el Espíritu Santo te ayuda a que empieces a sentirte mejor y recuerdas lo que le dijiste a Dios de que ibas a comer sano y eso automáticamente te va a llevar a que te sientas otra vez con disposición de comer sano y quizás ese día vas al gimnasio y no duras 1 hora, 1 hora y media, sino solamente 15 o 20 minutos. Pero te cumpliste a ti y le cumpliste a Dios. Para mí es, y me alegro completamente antes de decir lo que voy a decir, el haber venido acá. Aquí en intimidad les cuento que estaba en el cuarto y cuando me senté en la cama, el Espíritu Santo me recordó: no grabaste el capítulo del 5 de junio. Ese día pasaron muchas cosas, entonces creo que era normal que lo olvidara. Pero aquí estoy, chicos, porque quizás hoy estoy al 80% en mi relación con Dios, pero en mi vida terrenal quizás, no sé, estoy a un 20%. Pero que mi vida espiritual está un 80% es lo que hizo o lo que permitió que yo pudiera escuchar la voz del Espíritu Santo cuando me dijo: no has grabado el capítulo del 5 de junio, y tomara la decisión de ser obediente y venir aquí, sentarme y grabar este capítulo. Este es un vivo ejemplo de lo que puede hacer el tener un 50-50 en cada una de tus dos vidas, tu vida espiritual y tu vida terrenal. Espero que este capítulo haya bendecido la vida por lo menos de una sola persona, o que en su momento, dentro de 1 año, 6 meses, un día, cualquiera que sea el momento cuando estés escuchando este capítulo, te levantes y sepas que un día como hoy, Dios le recordó a una persona en un cuarto que necesitaba traerte un mensaje, porque necesitaba que lo escucharas y era la manera como ibas a escuchar su voz. Cuídense mucho, chicos, y hoy, siendo domingo, a diferencia de los demás viernes, les deseo una buena y excelente semana. Que tengan la bendición y la compañía de Dios. Chao, chicos.